serie de los hábitos ¿de quién? De Pedro, de Pablo, ¿de quién? De Jesús. No hay otro ejemplo más grande en este mundo y referencia más importante que Jesucristo. Y estamos tratando de un poquito ver la vida de Cristo y tratar de tomar algunos detalles que han marcado su vida y que creo que cada uno de nosotros deberíamos aplicarlo. Tal vez para hacer un poquito, no un resumen, pero para recordar quizás algunos términos que se fueron tomando anteriormente, para los que tal vez quieran saber un poquito más. ¿Qué es un hábito? Es cualquier conducta repetida regularmente que requiere de un pequeño o de ningún raciocinio, sin mucho esfuerzo, y que en general es aprendida más que algo innato. Es una conducta que diariamente lo vamos realizando y como lo explica el concepto, que muchas veces tal vez ya ni nos damos cuenta, sino forma parte de la persona. Y Jesucristo, como hemos venido expresándolo a través de ya algunos mensajes, hemos visto que ha habido ciertas conductas interesantes que valen la pena resaltar y que creo que me encantaría a mí aplicarlo, me encantaría que mi familia pueda vivirlo, y eso es en sí la visión de la serie, que cada uno de ustedes pueda tomar parte de lo que exponemos y decirlo: yo creo que debo comenzar a hacer eso en mi vida. Y como dice el concepto, cuando tú comiences a practicarlo de una forma regular, te darás cuenta que después será algo que formará parte de tu vida, formará parte de tu diario vivir y que marcará tu vida. Como aún más, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer, verdad? Si Jesús lo practicó, ¿por qué yo no? Si Jesús, que era el Hijo de Dios, lo hacía comúnmente, creo que es algo que debería de ser algo muy importante para yo también seguir sus mismos pasos. Hay algo interesante y quiero hoy día hablar sobre algo muy lindo. Y si a alguien le gusta anotar, ponerlo, hay un título, tomar apuntes. Tocar a la gente me hace como Jesús, si es el título. Y es un lindo hábito que Jesús lo practicó, el tocar, tener ese contacto directo con la gente. Es algo que Jesús se movió desde el principio de su ministerio, que es donde resalta encima su vida, según lo que la Biblia nos muestra. Y el ministerio de Jesús no estaba compuesto en una iglesia, en una sinagoga, que en ese tiempo se conocía así, con ese nombre, la iglesia. El ministerio de Jesús y todo lo que él hizo estaba fuera de las cuatro paredes. Todo lo que Jesús fue realizando, milagros, prodigios, señales, no estaban dentro de un espacio religioso. Todo lo que Jesús hizo estaba fuera de la iglesia. Sí hubo milagros que la Biblia resalta que Jesús, tal vez estando en la sinagoga, hizo. No digo que no, y no digo que eso no suceda. Pero una de las cosas más lindas es que, y veo que los grandes problemas dentro del cristianismo es que es muy fácil vivir en santidad y es muy fácil adorar a Dios, es muy fácil demostrar el amor de Cristo dentro de las cuatro paredes, dentro de una iglesia. Y aquí todos somos santos. Desde aquí yo les veo a muchos con una aureola gigante, con una sonrisa increíble, que no te vi esa sonrisa hace una hora en el auto donde estabas manejando, probablemente en tu casa. Pero aquí sí, aquí todos somos felices, ¿verdad? Pero la idea es que el Evangelio de Cristo estaba mucho más allá que un espacio religioso, y es que afuera es donde él podía demostrar su esencia y quién verdaderamente era. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros. Al darnos cuenta de estos detalles, es que los mayores milagros, increíbles milagros, sucedieron en ámbitos y ambientes muy comunes, que muchas veces nosotros clasificamos tal vez la gloria de Dios en un culto de milagros, en un culto de avivamiento, que sí se da, pero si se dan cuenta, la gloria de Dios se manifestaba en la vida de Cristo en un ambiente tan natural como el nuestro.
en un ambiente nada religioso, en un ambiente donde probablemente todos experimentamos. Y te puedo decir muchos de los milagros. Jesús hace un milagro que se le conoce como el de la pesca milagrosa. ¿Y dónde Jesús lo hizo? En el medio de un grupo de personas que estaban trabajando. O sea, Jesucristo manifestó su gloria en el trabajo. ¿Por qué no podría hacerlo en tu trabajo? Jesucristo dice que hace un milagro sobrenatural, como la palabra lo cuenta. ¿Sabes en dónde? En una boda, en una fiesta. No sé cuántos podrían un poquito comenzar a identificarse y decir: increíble que Dios me puede utilizar a mí en una boda. ¿De qué forma? Jesús lo hizo. Jesús demostró. Jesús estaba al contacto de las personas. Jesús muestra milagros dentro de la casa de sus amigos. Jesús muestra milagros, su gloria dentro de la casa de gente que quizás no se le consideraba bien dentro de la sociedad, tenía mala reputación. Jesús hacía milagros y Jesús estaba al contacto con la gente pecadora. Y es ahí donde Dios se manifestaba. Jesús vivió una vida muy parecida a la nuestra en el aspecto humano, porque dice la Biblia que él fue humano, tenía hambre, tenía sed, tenía sueño y convivía con las personas. Y esa convivencia era la que marcaba la diferencia, porque no era una persona sencilla cuando él podía desenvolverse en su entorno, sino había algo especial, y ese algo especial es el que yo quiero marcar en mi entorno, la diferencia, y es lo que Cristo lo hacía. Hay una historia donde habla en un espacio muy común y se ve la gloria de Dios, y está basado esta historia en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 24. Marcos 5:24 dice: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Déjale, me ayudas, en el anterior está bien un ratito. Jesús está yendo a cumplir una misión, un milagro, un favor que le pidieron. Pero mientras él iba, su misión no es solamente era cumplir, ir a sanar por alguien específico, sino dice que mientras aún más él iba en el camino, dice que la gente le seguía y él estaba al contacto de la gente. Oigan, yo solo quiero que imaginen esta escena como aquella escena que muchas veces podemos ver en Hollywood o tal vez en un artista. Y cuando viene el famoso, la gente quiere sacarse un selfie, o la gente quiere sacarse un autógrafo, sacar un autógrafo, o quiere, no sé, darle la mano o tocarle, y toda la gente va. Pero como eso es imposible en nuestro medio, entonces hay los guardaespaldas que están ahí, y se ve cantidad de escenas donde muchos de ellos han intentado tocar un personaje y les mandan golpeando, y un horror, videos que se pueden ver. Pero muy parecida era la escena de Cristo, en la cual dice que la gente estaba tan necesitada, y dice que él aún más no podía ni transitar, porque tanto era la influencia que él tenía, que la gente lo seguía. Y dice, y estaba tan apretada la situación, mientras Jesús iba aún más caminando. Pero si resalto esta parte es porque Jesucristo no era alguien aislado que muchas veces podemos vernos en una iglesia, o a veces hasta me pongo como primera persona, como pastor en un púlpito, donde creemos que esto es un show, donde creemos que esto es la exposición de un gran artista. Y nuestra función como pastor es mucho más que un púlpito. Nuestra función como pastor es mucho más que ser un predicador. Nuestra función como pastores es mucho más que simplemente dar un hermoso mensaje, porque de nada sirviera que yo diera un hermoso mensaje si fuera del púlpito no soy lo que hablo acá. Todo esto es en vano. Y de nada te sirve a ti levantar aquí una mano si fuera de la iglesia sigues maltratando a tu familia. Eso nos lleva a cada uno de nosotros a un compromiso de entender que el evangelio es mucho más allá de un ámbito religioso, es vivirlo. Y Jesucristo estaba al contacto de las personas.
Jesucristo permitía que las personas se acerquen. Para Él no era una amenaza. Dice el siguiente versículo, el 25. Había entre la gente una mujer que hacía hace 12 años y padecía de hemorragias. El 26. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiese servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Y el siguiente, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y quiero que repitan, y le tocó. Ok. ¿Qué pensaba ella? Y quiero que todos me ayuden leyendo esta cita. ¿Qué pensaba ella? Si logro tocar siquiera su ropa, entonces quedaré sana. Ella tenía la fe de que si tocaba un poquito más al maestro, no que orara, no que él impusiera las manos, sino simplemente le tocara, su vida sería transformada, obtuviera un milagro. A través de este mensaje puedo ver el ámbito o la influencia de Jesús, que todo ámbito era transformado cuando Él estaba. La presencia de Jesús, el mismo hecho de que Él esté presente, las cosas no eran iguales. Esto me lleva mucho a pensar en mi vida y también a ti, porque esto no estoy hablando hoy solamente de un rol de pastor, sino de cada uno de los que creemos que somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra función? ¿Con quién es por la que nuestra fe está puesta? ¿Quién vive dentro de nosotros? Y todos podrían responderme, Cristo. Pero muchas veces nos falta entender esta parte de que si Cristo vive en medio de nosotros, junto con nosotros, está dentro de mí, mi influencia sobre la sociedad marca la diferencia. Mi influencia en la sociedad marca la diferencia. ¿Por qué razón? Porque tú no eres una persona sencilla, yo no soy una persona sencilla. Y no me hace especial por lo que es Jonathan, sino por quien vive dentro de Jonathan. A ti no te hace especial tus virtudes, tus habilidades y muchas cosas más que serían interesantes. Lo que a ti te hace especial es quien vive dentro de tu vida. Y con lo que la gente pueda ver en cada uno de nosotros, no sea a mí mismo, sino es a Cristo. Y lo que esta mujer entendía es que solamente la presencia de Jesús iba a transformar y cambiar su vida. A través de este mensaje quiero influir en algo mucho más que lo que vivimos aquí en la iglesia. Es que entendamos nuestro propósito de vida, y es que podemos hacer muchas cosas más entre la semana de lo que nosotros tal vez estamos acostumbrados, y que este hábito podría transformar no solamente tu vida, sino transformar la vida de muchos. Jesús entendía que Él no podía quedarse en casa, sino que Él tenía que salir. ¿Por qué? Porque su influencia transformaba a la gente. Porque su presencia daba esperanza a la gente. Porque Él no era una amenaza para el ambiente. Hay un gran problema muchas veces entre nosotros como iglesia. Y a veces tú te has creído palabras mentirosas que vienen del enemigo. Tú no eres una amenaza para la sociedad como hijo de Dios y cristiano. Tú deberías de ser una influencia en un mundo sin Dios. Es que el amigo de allá ya no me quiere, ya no me acepta. Y por eso también si me voy a aislar. Es que en mi trabajo yo me siento mal porque la verdad
a nadie le gusta el cristianismo y más bien yo ya me quiero salir. Y hay muchos casos de personas que dicen, yo quiero huir de este mundo, yo quiero alejarme de este mundo, yo ya no quiero trabajar, yo ya no quiero visitar a tales familias. ¿Sabes por qué razón? Porque perdiste algo esencial en tu vida y es el principio del conocimiento de quién vive contigo. Es porque muchas veces tú te sientes solo, mas no sabes que Cristo vive en ti. Y Cristo no huía de la necesidad. Cristo no huía muchas veces de los ambientes que no eran de los mejores. Él estaba ahí para marcar la diferencia. Él estaba ahí donde no todas las cosas estaban bien, sino donde había llanto, donde había dolor. Y ese es nuestro rol como iglesia, ese es nuestro rol como hijos de Dios, estar donde la gente nos necesita. Hay algo especial que pasó en estos días en el ministerio, en mi vida. Y es que hace algunos meses atrás, estábamos sirviendo en un colegio, en una institución donde íbamos con jóvenes dando charlas y ayudando a los chicos con temas del noviazgo, sexualidad y que conozcan un poco más de Dios. Y hablábamos temas también entre mejorar la relación con los padres. Nos abrieron la oportunidad después las autoridades de los colegios para poder hablar también de una forma mucho más abierta, ya no solamente a los estudiantes, sino hacer escuela de padres. Y eso lo hicimos el año anterior. Hubo muy buenos resultados, hubo gente que aceptó a Cristo, gente que ha venido a la iglesia a través de este proceso. Y una de las cosas más lindas que pude experimentarlo es que la institución, como muchas de las instituciones en el país, tienen que cubrir ciertos eventos en el año que tienen que ver con cultura y actividades que les demanda en sí la reforma en ellos para que puedan cumplir con todos los requisitos en este año. Y una de las instituciones donde trabajamos hizo un evento muy grande y dentro de la organización lógicamente estaba alguien que conocía a Cristo al frente. Alquilaron el Teatro Sucre y quisieron hacer un tema muy diferente a lo que tal vez venían haciendo durante muchos años, y el tema es familia. Durante muchos meses atrás, nosotros para la institución no éramos una amenaza, y la directora y las autoridades sabían que nosotros no teníamos la misma religión de ellos. Desde el primer día que me hicieron sentar en la mesa, me dijeron, ¿a quiénes ustedes, qué creen? Y yo fui muy claro, dije la Biblia y esto, y ella dijo, entonces ustedes no son la misma religión. Le dije, bueno, si de esta forma lo quiere usted tomar, pero Dios solamente ha cambiado nuestras vidas, no voy a defender creencias. Lo único que le puedo decir es que no vamos a hablar de religión, vamos a hablarles a los chicos de un cambio de vida que podrían tener a través de Dios. Y cada uno después al final sacará conclusiones. Aún más, yo le reté a la directora y le dije, mire, denos una oportunidad. Y si usted piensa que esto es religión y las cosas van mal, usted mismo díganos y no nos den más oportunidades, ciérrennos las puertas. Pero sabíamos que Dios estaba respaldándonos y al contrario, al final del año nos pedían que vengamos más. Estábamos yéndonos un día y después me dijeron, ¿pueden venir los 5 días? Y comenzamos en un proceso. La verdad fue tan intenso y muchos jóvenes fueron testigos que no alcanzamos a cubrir ni siquiera todos los cursos porque el colegio era muy grande. Y cuando sucedió todo ese proceso que influenciamos mucho, donde hubo muchos testimonios y cosas que Dios lo hizo de una forma muy especial, llegamos a lo que les contaba de rato, a un evento que lo realizamos hace una semana. Y una de las cosas más increíbles es que solo recuerdo a José, cuando estuvo en la cárcel y el faraón le mandó a llamar a José. Algo muy parecido sucedió. Y cuando estuvieron haciendo lo que es la organización de qué tienen que hacer en el evento,
la misma directora había dicho, oiga, y los jóvenes que estaban ayudándonos el anterior año, ¿cree que podrían hacer algo dentro de nuestro evento aún más? Quiero que hable con ellos y ellos nos den el horario y nosotros vamos a sujetarnos a lo que ellos nos digan. Aún más, dígale al joven Jonathan que dé una conferencia para padres. Ellos no creen y ninguno de ellos ha venido tal vez de las autoridades a una iglesia. Pero hay algo que sucedió durante meses. Es que si ese colegio, hablando de los estudiantes y padres, nunca vinieron a la iglesia, lo que tratamos de hacer es llevar la iglesia al colegio. Y el evento se alquiló, el Carlos Cueva, no invertimos nada. Oigan, yo aquí me he esforzado cuando he hecho eventos públicos, he pagado teatros, he alquilado sonido, hemos hecho cosas, hablo en general, estás poniéndome en primera persona como líder, pero junto a un grupo de personas, y hemos hecho algo grande y hemos invertido. Fue uno de los eventos donde no puse un solo centavo. Y la gente cuando llegamos estaba esperándonos, ahí lleno el teatro. Señor, yo no hice nada para esto. Los que me dieron haciendo el trabajo para predicar fueron gente que no conocía de Dios. Y es porque algo sembramos en sus vidas. Y lo que les quiero decir es que mi persona para este colegio no es una amenaza, aunque no les pertenezca y no esté en la misma religión de ellos. Porque ellos creen que las palabras que son emitidas de mi persona en una charla edifican y ayudan sus vidas y transforman su entorno. No soy una amenaza para esta institución, soy una bendición para esta institución. Y cuando expusimos, los pastores estuvieron presentes, aún más cuando acabamos el tiempo que se llamaba Mi familia es un tesoro, el evento. Y hablamos 100%, yo di una prédica y literalmente con mucha sabiduría, sin hablar de religión, pero hablé de Dios, de Jesús. Muchos se reconciliaron, pidieron perdón a sus hijos en el teatro. Fue un tiempo increíble. Cuando pasó la directora, una de las palabras que me impactó, dijo, muchas gracias al grupo de los chicos que ha hecho esto, muy agradecidos, y dijo, aunque yo no pertenezco al grupo que ellos son, yo estoy extremadamente agradecido. Y la vicerrectora y la rectora al final se acercaron y me dijeron, denos otra fecha para volver a planificar y que nos ayude, porque le vamos a volver a buscar otra vez. Uno cuando se da cuenta que suceden estas cosas en la sociedad, hay algo increíble. Algo debemos de estar haciendo bien. Algo la gente tiene que ver en nosotros que tal vez ni tú mismo ves. Y es la luz de Jesús. Es la esperanza. Es lo que esta mujer vio en la historia. Veía algo que simplemente si tocaba a Jesucristo algo iba a hacer. Ella dice, si simplemente yo sé que le toco, algo va a pasar en mí. Yo seré sano. Cuando aprendemos a hacer luz, es donde nuestros ambientes cambian. Una de las cosas interesantes de Cristo es que todo ambiente era transformado. Y quiero enseñarles algo muy interesante cuando uno se expone a la sociedad. Mientras tú no seas luz, hay una gran probabilidad que el ambiente te absorba. Pero si eres luz, hay una gran probabilidad de que tú puedas transformarlo. Una vez más repito, cuando tú no eres luz, hay una gran probabilidad que el ambiente donde te encuentras, sea tu trabajo, tu empresa, tu familia, te absorba y te lleven hacia lo malo.
Pero cuando tú eres luz y Cristo vive contigo, hay una gran probabilidad de que tu ambiente donde te encuentras en ese presente se transforme gracias a la luz de Cristo que está en ti. Un versículo muy básico que lo conocemos, pero igual quiero respaldarme para que podamos en sí darnos cuenta. En Juan 8:12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Juan 8:12, yo soy, ¿qué dice? Una vez más, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá. Jesús es la luz. ¿Por qué yo soy luz? No porque yo pueda generar luz, no porque el Jonathan sea cariñoso y todo esto. Es porque Dios nos da luz y nos da gracia para que de esta forma la gente mire algo. En Mateo 5:14 nos muestra el principio de la luz, el fundamento de la luz. ¿Cuál es? Si Cristo es luz y está en mí, entonces ¿qué somos nosotros? Si Cristo es luz, pero Cristo vive en nosotros, ¿en qué nos transformamos también nosotros? En luz. ¿Y qué dice entonces la palabra? Ustedes son. ¿A través de quién somos la luz del mundo? ¿Por quién? Por Cristo. Exacto. Entonces, si somos luz, y pone el ejemplo, una ciudad en lo alto de una colina no puede, ¿qué dice? Básico. Esta ilustración, poder dibujarla y entenderla. Hay un monte y la ciudad está en el monte. Es posible esconderse, todos le ven, todos ven la iluminación y saben que ahí hay un pueblo. ¿Por qué? Porque la luz demuestra vida. No hay cómo esconderse la luz. Aún más, y el siguiente versículo dice, el 15, dice: enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Lógico, ¿no? No enciendes luz para guardarlo en un cajón, sino para que alumbre la oscuridad. Se pone en la repisa para que alumbre todo, a todos los que están ¿en dónde? En la casa. Y el 16, hagan brillar su luz delante de ¿quién? De todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben ¿a quién? A nosotros. Entonces la luz que brilla no es para nosotros, la gloria. ¿Para quién es? Para que le hagan a Dios. Aún más en el ejemplo anterior, cuando hablaba del ejemplo que pasamos esta semana, una de las cosas muy lindas que la directora dijo cuando estaba y habló y dijo: gracias por enseñarnos. Y ella no dijo lo que Jonathan conoce. Dijo: gracias por enseñarnos a todos los padres que estamos aquí a tener una vida junto con Jesús. Y yo dije: Señor, misión cumplida. Porque si brillamos es para que la gente vea a Jesús. Nosotros somos influencia por la luz de Cristo. Y no estamos para escondernos. Estamos para estar en contacto con la gente. Una de las cosas que la iglesia ha perdido es el contacto, porque no perdimos la identidad de lo que somos, de lo que creemos, y nos alejamos tanto como un hábito. Jesús estuvo siempre en contacto con la necesidad. Si tú entiendes del principio de que tu vida transforma un ambiente, que haces sentado muchas veces en tu casa, la iglesia tiene que salir y exponerse exteriormente y darse cuenta a la gente
que nosotros no somos una amenaza, sino somos la esperanza. De que en tu trabajo tú no eres la peor persona, eres la esperanza de tu trabajo. No digo que practiquen esto, pero me pasó algo hace algunos meses. Unos compañeros que tenemos un grupo de los ex alumnos del colegio, y formo parte porque son mis amigos. Y como hablamos, yo no soy una amenaza para ellos, puedo ser una influencia y soy una influencia. Y fuimos a jugar. Fuimos a jugar fútbol, y cuando acabamos el juego, tal vez yo hubiera dicho: no, esto está mal, yo sé cuál es mi límite, yo sé que Cristo vive en mí y sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Cuando estuve y aproveché una instancia, me puse a conversar con unos compañeros que los había visto hace algunos años y que nos volvíamos a encontrar. Me di cuenta que mi vida ya no era la misma, y no es que antes estaba mal, sino muchas cosas ya habían sido muy marcadas en mí y tenía muy claro. Y cuando salió un diálogo de un compañero, me llamó hacia el rincón de lo que estábamos en la cancha y me dijo: dame una mano. He visto en las redes sociales que vos estás muy metido con Dios en la iglesia. Aún más yo sí sabía, pero ahora sé que hasta eres pastor. En el tiempo en el colegio no era pastor. Y no quiero que escuche nadie, pero dice: ayúdame con mi familia. Estoy pasando estos problemas y esto y el otro y el otro. Después, mientras íbamos caminando con otro amigo de lo que nos retirábamos, otro me dice: mira, oye, yo estoy pasando esto. Sé que tú sabes de Dios, ¿por qué no me ayudas? Porque me estoy yendo a divorciar. Me di cuenta que hay algo que la gente siente, percibe en alguien que puede generar luz a través de Cristo, y es que para ellos llegas a ser una esperanza. Para ellos no eres una amenaza. Aunque el enemigo te miente y dice: no te necesitamos, vos no vales, ándate por allá, hermanito, o algo. Pero mientras tú sigas siendo fuerte, valiente, habrá un instante donde los mismos que se te burlaron te buscarán y te pegarán una llamada y dirán: oye, estoy pasando crisis, dame una mano. Aquí el éxito es que tú sepas quién eres y que seas luz. Hay muchos jóvenes que a veces han dado, no sé, toman esta parte y dicen: pastor, yo soy luz, entonces ahora como soy luz me voy a ir a una discoteca para ver si predico a todos los chicos que están ahí. No, hay un límite. Y esto sí dejo muy claro. Entonces ahora, pastor, en carnaval van a hacer un fiesterón y yo voy a hacer como Jesús en las bodas de Canaán para ver si puedo convertir el agua en vino. No. Por eso puse de rato, y hubiera sido interesante que muchos anoten esa frase, que cuando tú no eres luz y no puedes reflejar a Cristo, el ambiente te absorbe. Cuando tú no tienes muy claro tus principios, en vez de ser luz, estarás en el suelo terminando con ellos. Cuando tú no eres luz, estarás con el mismo desánimo y la misma flaqueza de los mismos chicos que fuiste a jugar. Cuando no eres luz, estarás hablando las mismas malas palabras que tus hermanos. Pero cuando tú eres luz y estás firme y cimentado en Cristo Jesús, tú serás una influencia de transformación. Y yo siento eso mucho en mi vida. Y quiero que tú también lo entiendas.
No es que yo estoy tratando de retarle al enemigo y de entrar a lugares pecaminosos, nada de eso. Pero cuando entro a un ambiente donde nadie conoce a Cristo, cuando entro a un ambiente donde tal vez no hay paz, siento que mi vida cuando entra no soy yo, sino es Cristo. Y alguien se sensibiliza y tal vez me hace una llamadita o quizás me dice unas palabras y dice: oiga, ¿qué tiene usted? ¿Cree que pueda hacer una oración por mí? Porque estamos llamados para transformar nuestro entorno y que la gente nos vea. Y el hábito de Jesús es que si Jesús era el principio de la luz o el fundamento de la luz, imagínate Jesús en casa. Era imposible. Jesús tenía que ir donde estaba la necesidad. ¿Cuánta gente nos necesita a nosotros? ¿Cuánta necesidad hay en nuestra ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un enfermo en un hospital? Fuimos a orar con un hermano por un familiar de él y estábamos ahí. Y sentía mucho de Dios, que no es que mis palabras iban a sanarle a la persona o cosas, solo sintiendo este principio que ha marcado mi vida, que es Jesús quien está conmigo. Y no es por cuánto ores, 10 o 20 minutos o media hora, o qué palabras, o si hablas en lenguas, que todo esto podría ser sí muy interesante, pero quiero que entiendas que no eres tú, sino es Cristo en ti. Y cuando visitamos, una de las cosas que más me impresionó, y aquí está nuestro hermano quizás hasta como testigo. Estábamos hoy con el hermano y apenas pusimos la mano sobre el enfermo, él ese mismo instante se sanó. Y era como que yo quería ya orar y ya había sido sano antes que ore. No, literalmente fue así, en serio, en segundos. Porque el mismo contacto, no es que yo tenga algo, era el punto que Jesucristo solo quería: oye, mete la mano ahí. Pon la mano ahí. Porque al final no eres vos quien sanas, soy yo. Yo solo quiero tu mano. Toca al enfermo. No eres tú, no soy yo. Y una de las cosas más increíbles es que fuimos a orar por una persona y cuando después nos enteramos, después de días, la otra persona también de la camilla había sido sana. ¿Por qué? Porque no era yo, era Cristo que entró a la habitación. Cristo que vive en ti, que vive en mí. Y el entorno se transforma cuando Cristo entra. Y por eso tú tienes que entender que tu toque, tus palabras, tu mano junto con las personas es algo que transformará una casa. Si tú sabes de una persona que está pasando crisis, no tengas miedo en ir a visitarle, porque tu influencia no es solamente una visita para llevarle pan. Tu presencia ahí es traer la gloria de Dios a esa habitación que tanto necesita. Porque durante esa semana él escuchó diagnósticos trágicos de muerte y que no va más de ciertos días que ya le determinaron. Pero viene alguien que cree en Cristo y le da un diagnóstico diferente y le dice: mira, yo sé que te dijeron esto en el hospital, yo sé que te dijeron esto en algún departamento en el cual asististe, mas hoy yo vengo a decirte que todavía hay una esperanza, que no todo está acabado. La gente comenzará a mirarte no como una amenaza, sino como una influencia de esperanza y de inspiración, y te dirán: al menos, tal vez así no vea mi recuperación, sus palabras me dan vida, puedes regresar la otra semana. Porque la gente necesita de la presencia de Cristo.
Cuando tú expones un tema familiar, ellos no saben si el divorcio es bueno o malo y cómo tratar de salvar el matrimonio, no saben cómo relacionarse con los padres, con los hijos. Pero cuando tú expones, tal vez a través, no sé, de un testimonio o tal vez a través de una intervención pequeña de cómo hacerlo, la gente dice: enséñame más, porque yo estoy pasando esta crisis, yo necesito lo que tú tienes. Y muchas veces nosotros como iglesia nos olvidamos de este contacto con las personas. Para concluir el mensaje, porque todo tiene que ser llevado a una práctica. La práctica de este mensaje, de este gran hábito, es comenzar a tocar a las personas. Y no te hablo de imposición de manos, porque es un término como que te hablo en general, estar ahí. Acostúmbrate cada semana a visitar la necesidad. Si esta semana te enteraste de alguna persona que está pasando crisis familiar, no tengas miedo, llévate y anda con una excusa, tal vez de que vas a ir a desayunar o algo, pero llega a esa casa y levanta una oración. Anda donde alguien que sepas que Dios te esté recordando que está enfermo y anda y simplemente haz una oración de esperanzas. Dios no está mandando a las personas que tienen un don de sanidad. Dios está mandando a sus hijos que tienen su persona en sus vidas. Anda donde está la necesidad. Anda donde alguien que tal vez esté pasando circunstancias difíciles en finanzas y dales una palabra. O llévales más que sea algo pequeño, simbólico, y di: no tengo para ayudarte mucho, pero quiero que sepas que Cristo vive en mí y que en algo yo puedo siquiera apoyarte, al menos para este día o para el día de mañana. Sé que no tienes tal vez, pero Dios me envió. Haz cosas que cambian tu vida cada semana. Y yo puedo hablarlo personalmente, no como pastor, sino como hijo de Dios. Los últimos años en mi ministerio han marcado mucho mi diferencia. Porque durante los primeros años de ministerio fui un pastor, no que esté mal, pero me encargué mucho de desenvolverme en un púlpito y ese fue parte del propósito de Dios. Más bien un tiempo en mi vida que Dios me comenzó a jalar mucho las orejas, mi corazón y todo, y me hizo bajarme de un púlpito para volver a estar como Jesús lo hizo, en contacto con la gente. Y comencé a visitar muchas casas, comencé a visitar muchos hospitales. Por eso cada vez que alguien, para mí es un privilegio, para los que no saben, no porque yo no quiera, es porque ustedes no quieren, pero para mí es un privilegio cuando alguien me invita, para mí es un privilegio cuando alguien, no sé, cree que puede estar orando por alguien, porque es lo mismo que sentía Jesús. Algo pueden ver de lo que tal vez muchas veces ni en mi humanidad yo puedo ver, y creen que mi oración o creen que mi presencia puede influir una familia, o puede influir un hospital, o puede influir una enfermedad. Es porque algo existe en mi vida que es Cristo, como también en la tuya. Y este hábito comenzó a transformar mi vida porque me di cuenta que aquí hay tal vez 200, 300 personas, 400, 500 o en el auditorio que estemos. Y yo no puedo irles a tocar a muchos de ustedes. Me encantaría. Pero al menos si existe la oportunidad, tratar muchas veces de tanta necesidad que exista, al menos sacar un tiempo para hacer un esfuerzo entre la semana y poquito quizás de lo que podemos dar, tocar a 1, a 2, a 5, a 10, a 20. Pero es porque entiendo que ese toque transforma vidas. Ustedes, si se unen conjuntamente, ayudarán a hacer las manos de Dios y del pastor. Porque el mismo Cristo que está con el pastor está con ustedes.